La actividad número 5, las indicaciones, nos vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo. Anotamos los datos de la actividad, destacando la fecha que se debe de entregar, que es el 5 de marzo. Esta es la fecha en la que van a anotar la firma de su padre, familia, tutor y el título de la actividad 5, que son los polígonos. La guía de evaluación rúbrica, revisarla por favor. El nombre que debe de llevar su documento, el grupo, la materia, el número de la actividad, primer apellido y primer nombre de ustedes como alumnos. Ya se les ha comentado en varias ocasiones, que la atención para dudas y aclaraciones es por vía celular a este número mediante Telegram o WhatsApp. Y bueno, las recomendaciones de la calidad de sus trabajos, entregar en documento PDF, que se vea bien, que se vea claro, respetar la tinta, los colores, etcétera. Para consultar las observaciones, aquí está el video nuevamente. Y bueno, las actividades de introducción es la página de la 43 a la 45, es copiar las páginas completas. La actividad de apertura, aquí viene descrita, ahorita la vamos a realizar, está en la página 45. Misma indicación, que vengan todos los procedimientos necesarios para trabajar la actividad. Y en la actividad de desarrollo, bueno, aquí vino acá la actividad, está en la página 46. Y aquí únicamente vamos a trabajar con polígonos de 4, 5 y de 3, 4 y 5 lados. ¿De acuerdo? Nada más eso. Y por último, la actividad de cierre está en la página 47 y nos pide realizar las actividades que se solicitan. ¿De acuerdo? Esta actividad que viene marcada aquí y sería todo. Vamos a revisar la actividad. Primero, lo que es el apunte completo, ya aquí se lo señalé. Polígonos, la introducción. Bueno, en todos lados podemos encontrar polígonos, el triángulo de la figura con menor número de lados y es como punto de partida. Luego nos dice que el polígono es la figura geométrica de un plano que está establecida por líneas rectas. Se trata de un fragmento plano que está formado por segmentos consecutivos sin alineación que reciben el nombre de lados. Los elementos de un polígono, aquí tenemos un ejemplo de polígonos. Y bueno, los elementos es contorno, que es la línea poligonal que lo limita, lados del polígono, segmentos rectilíneos que forman el contorno, vértices del polígono, puntos donde se unen los dos lados consecutivos del polígono, ángulos interiores del polígono, son los que están formados por dos lados consecutivos, y diagonal del polígono, segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Y bueno, aquí tengo unos ejemplos. Lo que es el contorno, bueno, la parte que está por fuera, donde se unen todos los lados y se cierra la figura. Este sería el contorno. Los lados, pues son los segmentos, aquí los delimité por separado, son los segmentos que forman la figura. Los vértices, pues bueno, los puntos que unen dos lados consecutivos. Este lado 5, este lado 6. Y aquí tenemos los ángulos internos, señalados con estas flechas. Esta marca blanca señala los ángulos internos. Y por último, las diagonales. Bueno, aquí están las diagonales que unen un vértice con otro que no es consecutivo. Con este y con este no se puede porque son consecutivos y se estaría trazando sobre un lado. Entonces esta definición no es para diagonal. Es de un vértice a otro que no es consecutivo. ¿Sale? Otro que esté enfrente. Ejemplo, aquí sería en este y en este. Esas son las diagonales y se pueden trazar desde cualquier punto hacia los otros vértices, ¿de acuerdo? Las características más importantes que permiten distinguir a un polígono de otro son, además del número de lados o segmentos que lo forman, la longitud de cada uno de estos y la medida de sus respectivos ángulos internos. Considerando estos criterios, los polígonos se clasifican de la siguiente forma.
De acuerdo a sus medidas y sus ángulos, existen regulares e irregulares. Los regulares, todos sus ángulos y en todos sus lados y ángulos son de igual magnitud, es decir, tienen el mismo valor. Y los irregulares, sus lados o ángulos son de diferente magnitud. Y de acuerdo a la medida de sus ángulos, se pueden definir como cóncavos o convexos. Alguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados y todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Aquí tenemos ejemplos. Bueno, para nombrar a los polígonos de 3 o 4 lados se llaman triángulo y cuadrilátero. Para los polígonos de más de 4 lados y menores de 20 se utiliza el prefijo que indica el número de lados. En este caso, penta significa 5, hexa 6, hepta 7, etc. Y el sufijo gono, que significa ángulo. A continuación, los nombres de algunos polígonos. Y bueno, característica: 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos para el triángulo. Como son polígonos regulares, pues bueno, van a contar con la misma cantidad de lados, de ángulos y de vértices. Se fijan, el cuadrilátero tiene 4, el pentágono tiene 5, el hexágono tiene 6, etcétera. Esto es parte del apunte que van a seguir, que van a anotar, sigue siendo parte de su apunte. Polígonos regulares se pueden trazar usando la circunferencia y surgen dos tipos de polígonos regulares. Polígono inscrito es el polígono que tiene sus vértices en una circunferencia. Y el polígono circunscrito, un polígono circunscrito es aquel que sus lados son tangentes a una circunferencia. Nos dice: como podrás observar, el trazo del polígono está relacionado con la circunferencia en el sentido de que el centro del polígono coincide con el centro de la circunferencia. Para dibujar un polígono se traza una circunferencia cuyo radio determina cada uno de los vértices del polígono al centro, o la distancia del punto medio de uno del segmento del polígono al centro de dicha circunferencia según sea el caso. Es decir, un polígono inscrito es el que toca los vértices del polígono. Es decir, si yo trazo un círculo y encuentro los vértices, que ahorita lo vamos a ver, estaré haciendo un polígono inscrito. Si yo lo trazo usando sus lados, es decir, que este polígono lo trazo y de aquí trazo los lados, los encuentro, entonces si queda dentro se está llamando polígono circunscrito. Es decir, el inscrito tiene relación con los vértices, el circunscrito tiene relación con los lados. Bien, llegamos a las actividades de apertura. Este primer punto no lo vamos a saltar, vamos a pasar al punto 2. Investiga el trazo de polígono inscrito y de uno circunscrito y traza en tu cuaderno polígonos inscritos y circunscritos de 3, 4, 5 y 6 lados, en una circunferencia de radio de 5 centímetros. Nos vamos a ir a la página de GeoGebra para explicar esto. Recuerden que aquí buscan GeoGebra, entran a esta página y aquí en donde dice búsqueda de recursos, pues bueno, encontré los siguientes que ustedes pueden buscar. Este se llama polígonos inscritos y circunscritos. Tiene el autor y el tema. Bien, aquí yo puedo ver lo que les comentaba. Bien, aquí tenemos un triángulo que está inscrito en los vértices en esta circunferencia. Y tenemos otro triángulo que tiene circunscrito en los lados el círculo. ¿De acuerdo? Aquí con este podemos mover, desplazar el número de lados y también podemos ir notando cómo cada vez que aumenta el número de lados se va pegando, acercando a la circunferencia sin llegar a ser la circunferencia.
Fijan que si los hacemos más grande realmente no están pegando y si los hacemos más chico pareciera que se están uniendo, pareciera que ya están unidos. Sin embargo, ahí hay un círculo dentro de ellos, un círculo junto a ellos, el de color negro. Bien, esto es nada más polígonos inscritos y circunscritos en la circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con la explicación. Bueno, para trazar un triángulo podemos hacerlo de la siguiente manera. Trazamos una circunferencia, ahí nos mencionaban de 5 centímetros. 5 centímetros, si era radio o era diámetro. Ok, actividad. Radio 5 centímetros. Bien, trazamos la circunferencia con radio de aquí a aquí, ese radio de 5 centímetros. Es decir, que mi circunferencia va a abarcar 10, para que lo tomen en cuenta a la hora de estar haciendo los círculos en su cuaderno. Entonces, voy a trazar por mitad de este círculo, de cualquier punto, pasando por el centro y llegando al otro punto, una línea recta. Esto me va a generar el diámetro. ¿De acuerdo? Enseguida, yo voy a trazar, abriendo mi compás, colocando la punta aquí y el lápiz aquí, y voy a trazar un medio círculo que haga contacto. Al hacer contacto con la circunferencia, yo estoy encontrando el punto C y el punto D, que voy a trazar con el punto A para generar mi triángulo. Este es un triángulo que está inscrito en una circunferencia de 10, en una circunferencia con diámetro de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Se me olvidaba, este se llama triángulo versión 3.05. El autor y triángulo inscrito. Es el título que le puso. Bien, vamos a trazar las demás figuras. Este se llama construcción de un hexágono y un triángulo escritos en circunferencia. Aquí nos dice cómo trazar usando figuras geométricas. Es decir, que primero trazo en circunferencia con diámetro 10 y luego voy a trazar. Vamos a explicar haciéndolo. Aquí tengo mi circunferencia y yo sé que esto está con radio 5, es decir, voy a abrir mi compás de aquí a aquí 5 centímetros y trazo mi circunferencia. Y está, el diámetro mide 10. Bien, ¿qué me dice las indicaciones? El lado de un hexágono inscrito en una circunferencia, exactamente su radio. Ok. Número 1. Traza el diámetro de la circunferencia, segmento que pasa por el centro, y con eso vamos a encontrar dos vértices. Entonces yo voy a trazar un segmento de recta que pase por el centro del círculo y que toque el otro punto, el otro lado de la circunferencia. Entonces aquí yo voy a encontrar dos vértices. Y luego me dice, traza dos circunferencias de igual radio con centros en ambos extremos del diámetro. Entonces, voy a trazar mi circunferencia de aquí, aquí. ¿Sale? Es decir, abro mi compás de este punto a este punto y trazo para encontrar los siguientes puntos que van a ser mis vértices. Un punto aquí y otro punto acá.
Y luego hago lo mismo del otro lado. Aquí pongo mi punto de partida del compás, abro hasta el centro del círculo y voy a encontrar los otros dos puntos. Aquí otro punto y aquí otro punto. Y entonces, usando segmentos de recta, voy a trazar uniendo los puntos que he localizado. Y esto lo pueden desarrollar, pueden practicar aquí en GeoGebra y lo van a tener que hacer a mano en su cuaderno. Y así ya encontraría un hexágono. El triángulo ya lo vimos. Pero a lo mejor es un poco complicado el estar trazando las figuras, cuando podemos utilizar los recursos que tenemos, ejemplo, el transportador. ¿Qué es lo que debo de hacer? Voy a dividir 360 grados, pues es toda la circunferencia, entre la cantidad de lados que necesito. Ya hicimos triángulo y hexágono, nos falta el cuadrado. Cuadrado, pues tiene 4 ángulos, voy a dividir entre 4. Entonces me da 90 grados. Bueno, de hecho esta está más fácil. Esta vamos a hacer con puros segmentos de recta. Voy a trazar de aquí medio. Era una recta, no sé. Un punto de la circunferencia pasa por el centro y llega al otro lado de la circunferencia. Y esto me va a generar dos vértices. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé cuál es la mitad de aquí? ¿Cómo puedo trazar yo la mitad? Voy a agarrar otra vez, voy a trazar una circunferencia. Coloque de aquí, aquí por ejemplo, que pase de la mitad del círculo. Es lo más visible, va a ser que llegue hasta acá. Y luego voy a trazar una circunferencia de este punto hasta acá. ¿De acuerdo? Y yo voy a unir con un segmento de recta este cruce con este cruce. Y me debe de dar los 90 grados. Esta es una forma. Ya de aquí, obviamente aquí estoy generando los puntos. Aquí sería un punto, otro punto, otro punto. Ya con segmentos de recta. Bueno, con segmentos de recta voy a unir este punto con este punto con este punto con punto D, este punto con el punto, ahora el D, perdón, inicial, y listo, ya tenemos nuestro cuadrado. Esa es una forma. La otra manera, con el uso de la calculadora, pues es trazar un ángulo a 90 grados, de aquí a aquí, y lo trazamos a 90 grados. Lo trazo al revés. De aquí acá, 90 grados. Y aquí ya me marcó. Entonces voy a trazar nuevamente otro. Entonces de afuera hacia adentro, según el programa, 90 grados. Y de afuera hacia adentro, 90 grados. Entonces ya me está trazando los puntos y ya únicamente yo los uniría aquí con la aplicación. Ya tengo mi cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a trazar el pentágono. Para el pentágono sería dividir 360
60 entre 5, porque son 5 ángulos, 5 lados. 72. Entonces yo voy a trazar, abro mi compás, perdón, el transportador. Usando el transportador, voy a poner el transportador. Este va a ser el centro del transportador y este va a ser el punto donde se va a medir para que no se me mueva. ¿De acuerdo? Ah, no, perdón, en el transportador es al revés. Este es el centro y este va a estar, vamos a explicarlo, cómo van a usar el transportador en este sentido. Van a trazar, por ejemplo, una línea prolongada, un segmento. Un segmento que pase por ese punto. ¿De acuerdo? Bien, ustedes van a colocar el centro de su transportador aquí, ¿sale? En el centro del círculo que trazaron. Uno de los lados tiene una marquita para colocarla que nos indica el centro, para no, para no, vamos, para que no nos quede chueco al momento que desplacemos el transportador y que no se nos deslice hacia otro punto que no sea. Nosotros tenemos unas marquitas aquí en el extremo de este lado y de este lado del transportador, viéndolo en media luna como es. Entonces debemos hacer que coincida esa línea con la línea que trazamos para estar seguros que no se nos está moviendo. Y de ahí vamos a trazar el ángulo de 72 grados. Entonces voy a abrir ángulo y voy a trazar, voy a abrir el ángulo de 72 grados. Medimos en este sentido de aquí para acá la apertura de 72 y nuevamente aquí voy a trazar otra línea para poder colocar mi transportador y poder seguir haciendo la medición, ¿de acuerdo? Entonces otra vez mi ángulo lo voy a medir en apertura de 72 grados y me va a generar el nuevo punto. Y ustedes de manera manual van a tener que repetir esta operación. La línea recta es para que coloquen su transportador y no les quede de cierta manera como chueco al momento de estar trazando. Si no trazan esta línea, no van a tener los puntos de referencia para colocar su transportador. Vamos a seguir. 2. Línea recta. Y por el último. Entonces aquí ya encontré mis 5 puntos. Trazo segmentos. Trazo con segmentos de recta los lados del polígono. Ya tengo mi pentágono. Y creo que es la última figura que nos faltaba. ¿De acuerdo? Así es como lo pueden hacer. Pueden practicar en el programa para luego hacerlo en su cuaderno. Vamos a ver la siguiente. Bien, ya tenemos esta actividad. Nos dice dibuja los polígonos de 3, 4, 5, 6. Me parece que aquí decía que nada más usaran unos. Ahí revisen las indicaciones. Y vamos a trazar los triángulos posibles sin que se traslapen o encimen. Muy bien, ¿a qué se refiere con hacer los triángulos posibles?
Pausar nuevamente este dibujo que ya tenemos aquí. Dentro de esta figura eh, tenemos aquí nuestro hexágono y nos dice que tracemos triángulos, la cantidad de triángulos posibles. ¿Cómo voy a trazar triángulos? Voy a utilizar lo que estamos viendo que se llama diagonal. Ustedes se fijan y yo uno estos dos, este punto con este punto, yo estoy formando un triángulo. Y yo uno esta diagonal con esta diagonal, estoy formando otro triángulo. Esta diagonal con este, perdón, este vértice con este vértice y formaré otro triángulo. ¿Qué se fijan? Aquí tengo tres lados, en este tengo tres lados, en este tengo tres lados y en este tengo tres lados. Entonces nos pide que formemos la cantidad de triángulos que sea posible. Ahora, se traza los triángulos que sean posibles. Encuentra una fórmula que relacione el número de triángulos con el número de lados. Es decir, con base en esto, polígonos que aquí van a ser y la cantidad de lados de triángulos que hayan encontrado, van a desarrollar una fórmula. ¿De acuerdo? Y por último, la actividad de cierre nos dice, traza un pentágono y marca en él un ángulo interno, un ángulo externo y el total de diagonales que se pueden trazar. Pues eso prácticamente con lo que hayan leído y anotado y lo que hayan practicado lo pueden resolver. ¿De acuerdo? Hasta aquí sería la actividad. Creo la explicación, espero que les haya servido. Si tienen dudas, nos vemos en la sesión virtual de la semana para resolverlas. Muchas gracias por su atención.